Acá estamos, ya, perdón por tanta espera, estamos arreglando un par de cositas antes de arrancar, pero acá estamos con la quinta edición ya de Mate y Debate. Hoy somos pocos, hubo complicaciones de horarios, obviamente la idea era hacerlo ayer, pero por temas de justamente de horarios y de combinar agendas no se pudo, así que terminamos haciendo hoy y con poquita gente, pero bueno, por lo menos tenemos a Enzo como siempre firme. ¿Cómo andas, Enzo? ¿Cómo anda, Mati, muchachos? El placer de saludarlos a toda la gente del chat que nos está viendo en este momento. Muy contento, muy entusiasmado de estar acá y hoy tenemos también un programa caliente, ¿no? Como el que ya venimos teniendo hace varias semanas. Así es, completamente. No solo vamos a hablar de Cuti Romero, vamos a hablar de muchos más temas. Y tenemos un bloque preparado con Juan Pablo muy interesante hablando no solo justamente de Cuti Romero, sino muchas más negociaciones en las que está envuelto el club y estuvo envuelto en estos últimos días. Así que Juan Pablo, ¿cómo andas? Bien, como siempre contento de estar acá con ustedes, hablando un poco de la actualidad del club y de empezar a exponer cómo es que algo bueno que está haciendo para Tichi es limpiar malos contratos, ¿no? Así es, completamente. Si quieren, ya arrancamos directo con los tópicos que tenemos para que no quede tan atrás y poder arrancar quizás con lo que es más próximo. Va, quizás no tan próximo, pero bueno, sobre uno de los temas que no queríamos que quede para el final, es sobre el tema del partido contra MK Dons, que fue entre semana. Un partido donde se pudieron ver, por ejemplo, jugadores como Berwinson en un gran nivel, se podría decir. Estuvo Dele Alli también convirtiendo. Así que un partido que deja, obviamente, una victoria para el Tottenham, que como siempre decimos, quizás no es lo más importante, pero siempre está bueno. Y un funcionamiento bastante bueno del equipo, donde todavía no sabemos si Nuno va a ir con esta formación ante el Manchester City, por ejemplo, en la primera fecha de la Premier League, pero lo vimos siempre armar un 4-3-3, se podría decir, en estos partidos de pretemporada. Sí, un partido que, la verdad, un primer tiempo sobresaliente, ¿no, muchachos? Me parece que el equipo ha tenido buenos rendimientos, sobre todo Steven Bergwijn, ¿no? Que me parece que fue el partido más interesante, el partido que más le vi en mejor rendimiento, ¿no? En esta pretemporada. Me parece que va a ser muy importante, ¿no? De cara a lo que viene, que posteriormente vamos a hablar, de cara a esos partidos contra Chelsea y Arsenal. Y Steven Bergwijn, ¿no? Que todavía tiene cerrado el arco, ¿no? Me parece que le faltaría el gol para, como quien dice, empezar a agarrar confianza, empezar a soltarse más adentro de la cancha. Es un muy buen jugador que hay que esperarlo, que ha demostrado que tiene muy buenos destellos y que este partido la verdad que me dejó muy buenas sensaciones. Después también no quiero pasar por alto la actuación del chico Neil John otra vez, ¿no? Siendo importante en el mediocampo, en el andamiaje del equipo, eh, con mucha participación en el mediocampo, metiendo muy buenas pelotas. Me parece que fue muy importante. También quisiera destacar tanto a Skip, a Lucas Moura, sobre todo en una de las acciones de los goles. La verdad que muy participativo. eh, la verdad que me dejó ahora muy buenas sensaciones, sobre todo el primer tiempo. Quizás el segundo tiempo, lo que sí noté es que el equipo otra vez decayó. Pero no sé si notaron algo, muchachos, se dio algo muy importante en el segundo tiempo, que lo marcaba esto muy bien a las de gol. Nuno lo que trató de hacer, vieron que en los otros dos partidos tiraban todos los cambios de golpe a la cancha. Bueno, en este partido lo que hizo Nuno fue esperar, si mal no recuerdo, hasta el minuto 60 para lanzar los primeros dos cambios a la cancha. Me pareció algo a destacar, ¿no? Porque es algo que no venía haciendo, tanto los partidos contra Leyton Orient como el siguiente partido, no lo hizo Nuno. Tiraba varios cambios a la cancha para que los jugadores empiecen a agarrar ritmo, se empiecen a soltar y de a poco vayan
tomando, ¿no?, las instrucciones, las indicaciones que le da el técnico, que es muy importante de cara a lo que viene. Y bueno, después lo que siempre digo, que es lo que marqué siempre la temporada pasada, que se vio algo muy parecido, ¿no? Esto de arrancar dormido los partidos. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros 10 minutos al equipo le costó asentarse un poco. De hecho, Alfie Whiteman comete un penal que posteriormente ataja, un tapadón. De hecho, tuvo varias pelotas importantes que estuvo tapando. Me parece que entre este partido y el anterior se destacó bastante. Ha tapado varias pelotas de gol. Pero bueno, como siempre decimos, ¿no? Son partidos que te dan esa posibilidad, ¿no?, de ver a los jóvenes, de ver cómo se destacan, de darles minutos, los minutos que generalmente no van a tener en el transcurso de la temporada. Es muy factible que los tengan en estos partidos. Así es, completamente. Y además de ver a Alfie Whiteman, por ejemplo, que es uno de los que posiblemente no veamos mucho en los próximos partidos, porque sobre todo ahora se vienen dos, aunque sean amistosos, son derbis, entonces son partidos que supongo que va a haber mayor carga de titulares. Hugo Lloris ya estuvo en el banco, aunque no entró el partido pasado y ya se estuvo entrenando, por ejemplo, en el entrenamiento de ayer también estuvo ahí Golini, por ejemplo, que suponemos que va a ser el arquero suplente, aunque Alfie Whiteman lo esté haciendo muy bien. Y también vimos quizás algo que es bastante interesante, que es Tanganga como central zurdo en este partido, que podría ser una gran alternativa. Te voy a dejar hablar a vos, Juan Pablo, porque sos el gran fan de Tanganga en este trío, que puede ser una gran alternativa pensando en que, por ejemplo, Cuti Romero, que es una de los grandes nombres que está buscando el club actualmente, juega por derecha. Tomiyasu, que es otro de los que estuvo sonando también, juega por derecha. Y quizás, además de Rodon por izquierda, además de Dyer, si es que no se logra vender, puede ser una alternativa Tanganga como central izquierdo, además de ser lateral derecho y hasta poder llegar a jugar de lateral izquierdo. La verdad es que Tanganga tiene la característica de poder jugar por izquierda desde las juveniles, donde muchas veces juega con Fagan Walcott o con Leon Foster, y esos jugadores juegan por la derecha y él jugaba por la izquierda. Eh, es algo que le sale natural, realmente, y que, como vos decís, no hay tantos jugadores que puedan jugar ahí y hacerlo, la verdad es que de una manera tan sólida como él lo hace. Como que, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, cada vez que está Tanganga de un lado de la defensa, es como que tengo descontado que por ese lado no van a entrar. Como que tengo miedo por el otro lado de la defensa de que se dejen huecos o espacios. Porque una de las características más claves que tiene es que siempre sabe dónde estar para bloquear los tiros. Es algo increíble, pero con tan pocos partidos profesionales, lo demostró contra Liverpool, el otro día también tuvo una intercepción bastante clave, en donde demuestra ese tiempismo para saber dónde y cuándo ponerse. Eh, entonces, como vos decís, esa polivalencia de poder jugar, ya haber sido probado como lateral por derecha, haber jugado como central por derecha, pero ¿sabés? A su vez poder jugar como central por izquierda, que es lo que hoy más falta, eh, es algo clave para esta temporada. Hubo varios rumores de que se podía llegar a ir a préstamo sin opción de compra y que el club lo estaba analizando. La verdad es que acá es donde hay que ser un poco más inteligente. Porque ¿qué vamos? ¿A volver de vuelta a los Davinson, a los Dyer, cuando sabemos cuál es el resultado, en vez de venderlos por lo que los puedas vender? Eh, ese es mi mayor tema hoy por hoy de la situación de Tanganga. Que me parecería una pérdida enorme para esta temporada que él se vaya a préstamo cuando los mismos criminales, por así decirlo, de siempre, que deberían quedar presos y no poder volver al 11 titular o suplente, que tengan su lugar como medio asegurado nuevamente en una temporada que necesitamos que la defensa sea completamente otra.
sobre todo porque ese lado izquierdo, nosotros estimamos que Cesenión o Reguilón van a ser los que más libertad tengan para atacar también. Entonces vos necesitas esa seguridad desde ese costado izquierdo a como sea lugar. Así es, sí, completamente. Y la verdad que el otro día veíamos un equipo donde los dos laterales, tanto Doherty como Reguilón, tuvieron un partido regular, se podría decir. Después el mediocampo formado por Skip, John y Dele Alli. Obviamente Skip, desde que está teniendo lugar en estos partidos, se nota que es un jugador que realmente da la talla y está a la altura completamente del club. Veremos cómo lo hace contra rivales grandes y de Premier League, como esperemos que juegue y tenga varios minutos contra el Arsenal y contra el Chelsea. Y después Lucas Moura jugando quizás un poco más centrado, lo hizo realmente muy bien. También obviamente tirado más para la derecha. Berwin por izquierda y Son jugando medianamente o más o menos centrado como una especie de 9 pero no tan 9, que también pudo marcar su gol y todo. Pero realmente quizás el más destacado de todos en cuanto al partido en general quizás fue Lucas Moura de este tridente de ataque, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un partido en donde Lucas ha estado con mucha dinámica, ha participado mucho en las acciones ofensivas del equipo, ha dado muy buenas pelotas de gol, se lo vio, además, a ver, podemos decir que el partido de Lucas fue un partido alegre, ¿no? Se lo vio, de hecho, cuando Heung-min Son estaba dando ese pequeño intervalo eh, en lo que se podría decir una conferencia de prensa al paso, ¿no? Con el relator de la campaña del club, se vio que ahí lanzaba chistes con Sony, ha estado muy alegre Lucas, me parece que va a ser muy importante de cara a lo que viene, es un jugador de los que siempre te da el 110%, sean partidos amistosos, partidos de la Premier, de Copa, de lo que sea, siempre te da el 110%. Por eso digo que Lucas Moura es una de las piezas clave, ¿no? En este equipo. Sí, completamente. Y me parece que con eso ya estamos con el partido. Obviamente después hubo varios cambios e ingresos, pero tampoco, como decías antes, no fue como en los otros partidos que se daban todos al mismo tiempo y era otro equipo completamente distinto. Pero me parece que ya podemos dar como concluido este tema, pero seguir con los amistosos de pretemporada porque justamente ya arrancó directamente el torneo este triangular entre Arsenal, Tottenham y Chelsea, con la campaña de Mind, que es una asociación benéfica, digamos. Así que una propuesta interesante. Y arrancó el día de hoy, si no me equivoco, con un 2-1 del Chelsea, que empezó con 1-0, después fue 1-1 y después terminó siendo un 2-1 para los Blues sobre los Gunners. Así que Enzo, ¿qué tenés para contarnos básicamente sobre estos dos amistosos que se nos vienen próximamente? Mirá, Mati, la verdad que desde mi punto de vista creo que van a ser dos partidos elementales. Saquemos de lado este tema de lo que decimos siempre, ¿no? La rivalidad, el hecho de que por más que sea un amistoso sigue siendo un clásico, ¿no? Todo lo que ya sabemos que conlleva. Pero me parece que desde lo futbolístico y para el armado de Nuno, va a ser muy importante estos dos partidos. Van a ser dos partidos que van a marcar una clara tendencia de cómo va a formar Nuno, de cómo va a tratar de parar el equipo, cuáles van a ser los jugadores que se van a ganar el puesto. Yo ya creo que Oliver Skip este partido lo debe jugar sí o sí, porque va a ser una gran prueba de fuego para él. Como así para muchos, ¿no? Para Doherty, que ha tenido una temporada dudosa, como para varios jugadores, sobre todo para algunos de los que ya están en la mira, como nos apuntaban ahí en el chat, tanto para Dyer como para Harry Winks, entre otros. Pero volviendo al tema, me parece que van a ser dos partidos muy interesantes porque nos van a dar la posibilidad a nosotros de ver para qué estamos, ¿no? En qué nivel estamos, con qué nos podemos encontrar nosotros como hinchas y como aficionados, como espectadores, seguidores de la campaña del club,
en la próxima temporada, que recordemos, arranca el 15 de agosto, nada más y nada menos frente a Manchester City. Por eso digo, me parece que van a ser dos partidos muy interesantes, en donde en uno va a tener eh, la difícil tarea a llevar a cabo para plantar un equipo que sea realmente fuerte. Y quien les diga, esto no es información, sino es una, podemos decir, intuición, olfato, ¿no? Quien les diga, ¿no? Que ya contemos con Cristian Cuti Romero, ¿no? Para alguno de esos partidos. Lo veo difícil igual, ¿no? Pero sería una gran prueba, primero y principal para los refuerzos, ¿no? Golini puede tener una gran oportunidad, por ejemplo. Sí, veremos cuál es la decisión, porque tranquilamente podía ser Hugo Lloris el arquero. Vimos que obviamente el Nuno Espíritu Santo, supuestamente según algunos reportes, ya quería tener al Cuti Romero disponible para el partido para el partido contra el Manchester City. Veremos si también lo incluiría en estos amistosos en caso de que se llegue a dar dentro de los próximos días por lo menos. Pero realmente, bueno, si quieren ya vamos con ese tema que es quizás el más trascendental o el más importante, se podría decir, en estas últimas semanas, por el cual estamos todo el tiempo actualizando Twitter y demás aplicaciones para ver si hay nueva información todo el tiempo, que es justamente esta negociación interminable por el Cuti Romero, donde ya hace una semana y unos poquitos días atrás ya sabíamos del real interés del Tottenham y que supuestamente había ofertado entre 40 y 45 millones de euros más variables al Atalanta, y hasta el día de hoy no cambió tanto la situación. Se dice que el Tottenham actualmente su última oferta fue de 50 más variables, y el Atalanta buscaría 55 millones de euros fijos, que es lo que quizás sea lo que más está trabando esta negociación. Pero realmente no sé, Juan Pablo, cuáles son tus pálpitos actualmente, pero no sé por qué yo me encuentro bastante positivo pensando que se va a haber un arreglo. También es fundamental la idea del jugador, ¿no? Que supuestamente desea venir al Tottenham. Creo que ahí está la clave. Hay varios reportes diciendo que ya comunicó al club que él quiere venir. Fabrizio Romano mismo decía que ve al Tottenham como la gran oportunidad de su vida y que está forzando al club a que la acepte y es una cuestión de tiempo. También hay una realidad. Siempre cuando uno hace un fichaje de esta magnitud, siempre tiene una parte fija y una parte variable. Eh, y acá Atalanta está siendo muy inflexible, así como suele ser el Tottenham, en la evaluación y cómo quieren ese dinero. También tenemos que pensar que por más de que se paguen 5 millones más y terminen siendo los 55 fijos, no tenemos que olvidarnos que una de las cosas que se han aportado en el principio es la estructura del acuerdo. Porque al Atalanta no querer tanto de ese dinero en este mercado, le permite al Tottenham dar mucha flexibilidad de cara al futuro y de poder realmente poder ir afrontando los distintos pagos de ese fichaje a futuro. Entonces, con diversas salidas o acuerdos que se vayan dando y vayan dándole fondos al club en los siguientes veranos. Entonces, estoy en la misma tónica que vos, me parece que es cuestión de horas o días para que se anuncie, porque ya el deseo del jugador es venir y está dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer para que pueda arribar al Tottenham. La verdad que es un fichaje que nosotros nos tiene muy ilusionados, que queremos que se dé y que el club lo necesita. Por justamente lo que hablábamos, ¿no? De Tanganga, que si estamos viendo que hoy por hoy la defensa es prácticamente la misma que estaba el año pasado y que fue lo más flojo del todo el torneo,
si no tenés a alguien que realmente te marque la diferencia, como sí demostró Cuti Romero que lo puede hacer, esta temporada va a ser igual un fracaso. Y volvemos al punto de que tiene que estar listo para el partido contra el City. Vos no podés traer a un jugador sin haber podido jugar un partido amistoso y tener una semana entera de entrenamientos con su entrenador nuevo y con sus compañeros. Porque no olvidemos que va a tener que hacer un par de días de cuarentena también, hasta poder hacer examen médico, hasta poder entrenar y después hasta poder jugar. Entonces estás hablando de que ya estamos a 2 semanas del partido contra el City, ya estamos en la chiquita, como se diría en el básquet, estamos en los últimos minutos en donde esto se tiene que cerrar o cerrar para que el Guti pueda llegar a jugar ese partido. Sí, en tema, lo que es la cuarentena no sé cómo es, porque por ejemplo Golini, si no me equivoco, llegó y ya se dirigió al club a entrenar directamente. O por lo menos fue muy corto el tiempo que tuvo que Cinco esperar. días, 5 días. 5 días, Pero, igual que en uno. ok. Y también tenemos quizá, no vamos a decir la otra cara de la moneda, pero una visión un poco más distinta que estuvimos hablando ya un ratito antes con Enzo, que quizás no es tan optimista, pero justamente hablando sobre el Yo Cuti sé que Romero trae las malas noticias, ¿viste, Mati? y hablando sobre lo inflexible que es el Atalanta. Sí, porque, a ver, poniéndonos un poco serios, la realidad es que lo voy a decir lisa y llanamente. Yo, la verdad que lo veo verde el trato. Lo veo verde por el momento. ¿Por qué lo veo verde? Porque las relaciones ya, la información ha circulado, ¿no? Se ha dicho ya que la relación entre los clubes está tensa, que ya hay rispidez, hay malestar, ¿no? Ya es como que, eh, digamos, hay malestar, ¿no? Ya después de la reunión la última reunión que sucedió ayer a la noche, marcaba eso, ¿no? Y bien nos lo decía Fabricio Romano, de que el club todavía está descontento con la situación. Ellos esperaban, los directivos esperaban cerrar la operación en estas últimas horas. Pero bueno, todo indica de que se va a resolver en las próximas horas. No sabemos si es para bien o para mal. Esperemos que sea para bien, porque lógicamente, como bien marcaban ustedes, muchachos, es un jugador que le va a dar un salto de calidad. Si bien yo, esto me gustaría remarcarlo, lo dije en el directo pasado, eh, que yo en este momento no hubiese pagado 55 millones de libras por Cuti Romero. ¿Por qué? Porque creo que el precio está inflado. Ahora bien, pongamos las cosas en claro también. En ese momento estábamos contando con, si no recuerdo mal, con Jules Koundé, cuando todavía no surgió esa vinculación que posteriormente se dio de pasar de Sevilla a Chelsea, que ya había acordado, de hecho ya acordó términos personales con el club y los clubes permanecen negociando todavía, pero la realidad es que hoy por hoy, a ver, un central de la jerarquía y de la calidad de Romero me parece que es difícil encontrar, diría que no se encuentra, por lo menos en este mercado de pases. Eh, También había barajado el nombre de Edmond Tapsova, pero es una posibilidad muy esporádica. De hecho, no ha habido ninguna vinculación con el futbolista. Pero sí, a ver, yo creo que la situación se va a resolver en las próximas horas. Es un jugador que, esto ya se sabe, ¿no? En la directiva del club gusta y demasiado. De hecho, ya se ha, ya ha trascendido, ¿no? Que es el principal objetivo en esta ventana de transferencias. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? La verdad que de momento lo veo complicado la situación, porque recordemos que Atalanta quiere 55 limpios, digamos, para pasar en limpio, valga la redundancia, más lo que sería garantía, ¿no? Más bonificaciones. La verdad que es un club complicado para negociar, ¿no? ¿Quién lo dice? Lo decimos nosotros, ¿no? Que somos también un club difícil para negociar, como bien lo marcaba Juan Pablo. Sí, completamente, y lo decía Fabricio Romano creo que hace un par de días, que el Tottenham era el club más complicado del mundo, directamente para complicar, para negociar justamente.
Pero esperemos que cambie un poco todo esto con Fabio Paratici, porque recordemos que el año pasado, no a estas alturas del año, pero sí en esta instancia de pretemporada, tuvimos un suceso realmente muy similar a lo que está pasando ahora, donde hasta directivos del Tottenham llegaron a viajar a Milán para negociar con Milan Skriniar y, si no recuerdo mal, fue por 5 millones de euros que no se llegó a un acuerdo con el Inter de Milán. Y ahora ese jugador, que justamente en ese momento, si no me equivoco, valía aproximadamente 45 millones, o en eso era lo que lo tasaba el Inter, ahora está a un precio muchísimo más alto, quizás hasta más de 60 millones en este momento. Así que quería preguntarte a Juan Pablo, sobre todo, si no tenés miedo que pase lo mismo o confías en que para Tichi haya sido un cambio suficientemente fuerte como para que esto no ocurra de nuevo. Creo que Paratici está demostrando hasta ahora un poco de cordura y de solidez en sus tratos y que como que también depende mucho la imagen de él en base a este acuerdo, porque nosotros podemos estar como contentos con las cosas como vienen, pero se trajo a una persona con un nombre calificado como el de él a nivel mundial, justamente para estos tratos, no para traer a Golini y bajar 1 millón de libras en el costo de tu arquero suplente, o traer a Brian Hill únicamente, sino a poder realmente agarrar, buscar talento serio que te mejora tu primer equipo y poder traerlo. Entonces, por más de uno que pueda estar esperanzado, como que este trato te dice todo, porque si este trato se cae es como, y bueno, pero ¿para qué lo trajimos? Porque para esto nos quedábamos con Hitchen. Entonces, él creo que sabe que se juega también mucho su pellejo si este trato no se da en lo que es la imagen ante el club. Porque no olvidemos que también Levi lo pone un poco a Paratici como para salvarse él y tener a quién culpar si las cosas no salen bien. Entonces, Paratici no es ningún tonto y sabe que tiene que cumplir con esta transferencia, o si no cumple con esta transferencia, ir por otro nombre de la misma calidad. eh, pero, por ejemplo, como decía Enzo, Tapsoba, que es un jugador que la verdad que nos encanta y hemos pasado horas hablando al respecto de él, que también puede jugar por el lado izquierdo, que tiene un porcentaje de pases, incluso a larga distancia, increíbles, siendo como Toby Alderweireld en un modo eficiente, básicamente, en lo que son sus pases, pero por más de que se rumoreaba de que hay una cláusula para su salida. Fabrizio Romano en distintos reportes ha dicho que eso no es tan cierto y que podrían llegar a pedir 60 millones. La verdad es que no sabemos si eso es cierto o no, creemos que sí por quien viene, pero estás hablando de que no hay muchos nombres más para poder traer, que los clubes estén dispuestos a venderlos de la misma manera que el Atalanta está dispuesto a hacer caja con Cuti Romero ahora. Hoy por hoy, perdóname Juanpa que te interrumpa, pero a ver, la verdad es que hoy por hoy jugadores que de jerarquía, ¿no? Que estén en un precio menor a 50 millones de euros, la verdad que es muy difícil, diría imposible de encontrar. No sé si están de acuerdo con esto, muchachos. Completamente. Y esto, cuando Juan Pablo decía de que si no es Romero tiene que ser otro de la misma jerarquía, en los planes del club es completamente lo distinto. Se dice, bueno, Alasdair Gold lo dijo, que si el Tottenham no llega a conseguir a Romero, la alternativa es traer varios jugadores, pero de menor jerarquía. Fabricio Romano dio los nombres de Tomiyasu, Milenkovic y Sumá, si no me equivoco, pero esto fue antes de que el Chelsea empiece a negociar con Sevilla, entonces veremos qué tal el nombre de Kurt Sumá, que era justamente el más caro de los tres.
porque Milenkovic y Tomiyasu estarían entre 15 y 20 millones de euros y Kurt Zumal lo evaluaba en 25, si no me equivoco. Pero sí, por ejemplo, las de Irgol lo decía sin nombres, pero decía que el plan B a Cuti Romero eran jugadores que Paratici tiene en lista y tiene apalabrados, o por lo menos tiene contactos, digamos, pero de menor nivel, no de este nivel de jerarquía. Y por ejemplo, Nasa Rodríguez, nos decía que Paratici no puede hacer nada si Levi no suelta el dinero. Y es algo que, quieras o no, parece ser lo que está ocurriendo, ¿no? Porque no creo que Paratici, como dice Juan Pablo, que se juega su cabeza en esta negociación, no esté negociando 5 millones más por decisión personal, sino que parece ser la misma historia de siempre, ¿no? Que Levi por 2 millones, por 3 millones, por 5, no termina cerrando negociaciones que harían una diferencia mucho más que la de que son 5 millones. Sí, pero acá el tema, Mati, muchachos, yo lo que creo es que, a ver, pongamos las cosas en claro. Hay 50 millones sobre la mesa, 50 millones de euros y 5 en bonificaciones. O sea, a los 55 millones de euros se llega. Después está en Atalanta, en la voluntad de Atalanta de decir, no, mirá, yo quiero 55 millones de euros limpios como garantía y el resto en bonificaciones, ¿no? Que tranquilamente podrían alcanzar la barrera de los 60 millones de euros, como se ha hablado en algunos medios, ¿no? Y también ahí creo que tenemos que hablar no solamente de la importancia de este fichaje para lo que es la imagen de Paratici, sino lo que es este fichaje para el curso de esta temporada. Tan simple como eso. Porque si vos, esto es como, y perdón que vuelvo al básquet, esto es como cuando vos cambiás a un superjugador por tres jugadores más o menos buenos. Nunca esos tres jugadores van a completar el impacto de ese superjugador. Acá no estamos diciendo que Cuti Romero va a ser el mejor central de la Premier League en su primera temporada. Lo que estamos hablando es que para el nivel de los centrales que tenemos hoy en el Tottenham está un nivel por encima de todo esto. Y que si no se completa este fichaje, la temporada que podemos esperar es mucho peor, y lo anticipamos desde ahora, es mucho peor de la que podría ser si está Romero. Porque con un Romero que te lidere la defensa y otro que lo acompañe, vos podés llegar a esperar a un equipo que pelee por lo menos por Europa League. Ahora, si vamos a estar con la misma defensa que teníamos la temporada pasada y con jugadores que en sus ligas tampoco destacan al nivel de lo que destacó Cuti Romero, estamos hablando de, bueno, pelear Conference League con suerte y, ¿por qué no?, quedarnos fuera de cualquier tipo de copa, que no me parecería nada extraño, porque no olvidemos que quedamos séptimos la temporada pasada, con una victoria impensada en la última fecha contra el Leicester, y en una temporada donde Lloris fue el mejor arquero de la Premier estadísticamente, y en donde tuviste a Kane y Son haciendo récords como dupla y en solitario de goles. Entonces, es muy improbable de que el Tottenham pueda tener una temporada mejor, si no es que mejora lo que más tiene que mejorar, que es la línea defensiva. Y Porque eso no es aparte, trayendo tres jugadores mediocres, un poquito mejores que mediocres, sino trayendo a uno que te levante el nivel y realce el nivel de todo esto. Sí, Mati. porque justamente quería agregar, porque aparte de todo esto de que quizás sin traer a Romero el equipo sea medianamente, digamos que sea como fue el equipo de la temporada pasada, al mismo nivel de plantilla, digamos, y hasta quizás le pueda llegar a ir peor, los rivales están más fuertes que la temporada pasada. El Liverpool no hizo grandes contrataciones, o no sé si hasta hizo contrataciones, pero que vuelva Van Dijk es como hacer una contratación gigante en comparación a la temporada anterior. El Chelsea la temporada pasada viene de ser campeón de Champions League, habiendo incorporado grandes jugadores por grandes sumas de dinero y
supuestamente le debería cada vez ir adaptándose mejor, tanto Werner y Havertz y demás. Deberían cada vez ir adaptándose y forjándose más en el equipo y rindiendo mejor. Así que es como competir contra Manchester City y Manchester United, que ya ni podemos mencionarlos porque están un nivel por encima. Y por ejemplo, los rivales como el Arsenal, que el año pasado terminaron abajo, gastan 50 millones de libras en Ben White, que es un jugador que quizás viéndolo de este lado es un poco exagerado el monto, pero por lo menos ponen la plata en un jugador que ellos confían que va a hacer mejorar no solo su defensa, sino su juego en general, su ataque, y por lo menos con una idea de juego, sea acertada o no, pero por lo menos se atreven y ponen el dinero donde hay que ponerlo, porque recordemos que el Tottenham, si no llega a ir por Cuti Romero, como decíamos, iría por Milenkovic y Tomiyasu comparado a Ben White, Rafael Varane, que son todas contrataciones de otro nivel con las que va a competir el Tottenham. Y no olvidemos, antes de dejarlo a Enzo, no olvidemos el Aston Villa, muchachos. El Aston Villa llevando a Emi Buendía, contratando a Leon Bailey, haciendo ofertas por James Ward-Prowse, que es uno de esos jugadores que lamentablemente no tienen tanta presa, pero es excelente desde el mediocampo. El Leicester que compra a Soumaré en febrero y que sigue haciendo adquisiciones por lo bajo. Entonces, la verdad es que también quiero escuchar a Enzo, pero es muy poco prometedor una temporada en donde no compras a ese líder de la defensa. A ver, volviendo un poquitito al tema de Romero, ya para cerrar mi idea, yo lo que creo es que, a ver, el club debería llegar a un acuerdo, eh, al menos por motus propio, ¿no? Ya después si no llegas a un acuerdo porque Atalanta te volvió a subir el precio o porque los directivos de Atalanta dijeron, no, mirá, la verdad es que ahora no lo queremos vender al jugador, bueno, ya es otra cosa. Es algo que escapa a tus posibilidades, pero la realidad marca que hoy por hoy, si a mí me preguntan, el dinero lo pongo arriba de la mesa por Romero, porque me parece que estoy totalmente en la misma sintonía que ustedes. Además, lo que marcaba antes, hoy por hoy en el mercado, sacando Tapsova, no hay un solo central que convenza, el resto son jugadores de, se podría decir, contrataciones secundarias, ¿no? Porque si no vamos a decir lo mismo de si viene Tomiyasu solo a si viene Tomiyasu con Romero, ¿no? Ahí cambia completamente el panorama. No es lo mismo un buen refuerzo que una incorporación. Por eso siempre digo lo mismo y siempre trato de trazar esta diferencia al respecto. Pero otra de las cosas que a mí me hace o que a mí me incentiva para pagar el dinero que pide Atalanta y llegar a un acuerdo por Romero es que el jugador está haciendo todo lo posible por salir. A ver, como bien marcaba Juan Pablo, decían que ya le ha manifestado tanto al técnico como a los directivos que él quiere irse a Tottenham. Él está haciendo todo lo posible, de hecho se espera que los próximos entrenamientos siga haciendo más presión para forzar su salida, ¿no? Entonces, bueno, ya te da por lo menos un aliciente, te marca una clara tendencia de lo que quiere hacer el jugador, ¿no? De las ganas que tiene el jugador de disputar la Premier League, de vestir la camiseta de Tottenham. Me parece que eso es lo que necesita el club, ¿no? Jugadores con ganas, jugadores con hambre de gloria. Eso es lo que hace falta para competirle a los Liverpool, para competirle a los Manchester City y al resto, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados o a lo que nos acostumbró el gran Mauricio Pochettino, que por algo tan idolatrado está, ¿no? Y bien merecido. Así es, completamente. Y mismo creo que Gasperini fue el día de hoy que decía en una conferencia de prensa que su nueva incorporación, ahora no me acuerdo el nombre, creo que Lobato es el apellido, Sí, que Lobato. estuvo rindiendo bastante bien en estos últimos días cuando se unió al club y podría llegar a ser el reemplazo de Cuti Romero, diciéndolo así lisa y llanamente frente a la prensa, como hablando de que ya están preparados a una posible salida de Cristian Romero. Así que obviamente todo este escenario negativo que planteamos, yo personalmente no creo que ocurra, porque yo soy optimista de que se va a dar el trato, creo que Juan Pablo también, por lo que charlamos antes. Es un poco más complicado, pero creo que
al final del camino me parece que estamos en sintonía. Eh, pero realmente queríamos remarcar lo importante que es este fichaje, porque además Fabricio Romano dijo en un momento que podría ser también que lo acompañe Milenkovic, o como remarcaba Enzo, que hasta Tomiyasu cambiaría mucho, ¿no? Nuestra opinión sobre ese fichaje, remarcando que viene junto a una, no vamos a decir estrella, pero junto a un gran fichaje que es el de Cuti Romero, y zonas para las zonas que tiene el Tottenham para reforzar, digamos, son el central generalmente por derecha, porque excepto que se venda a Dyer, que es quizás la venta más complicada de todas, que después vamos a hablar con Juan Pablo sobre eso, el central por izquierda está entre Dyer y Rodon, el central por derecha es el que falta, el lateral por derecha, y después en el mediocampo veremos y en la delantera veremos después. Pero realmente es la posición que ya hace mucho tiempo veníamos, ya desde mediados de temporada pasada quizás, o un poco más avanzado, que veníamos remarcando que el central tenía que ser la primera prioridad, y es lo que está pasando en este momento. Y como decías, no hay alternativa en este caso. No es que hay otro nombre que vos decís que puede ser la alternativa de Cuti Romero, porque como decías, los otros nombres o ya son nombres de 100 millones, como podría ser un Fofana, ponele, o 80 millones, ponele. Pero después ya los otros nombres son de 15, 20, Tomiyasu, Milenkovic, que son nombres que no convencen, y si realmente se quiere dar el golpe para cubrir esta zona que hace tanto tiempo venimos hablando que tiene que cubrir el Tottenham, tiene que ser Cuti Romero, y esperemos que así lo sea. Así que creo que terminando este bloque, vamos a hacer un cambio quizás medio raro. Vamos a dejar a Brian Hill, que por dinámica iría ahora, pero vamos a dejarlo para el final, porque vamos a hablar justamente de lo que es lo que está gestionando, lo que estuvo gestionando y lo que gestionará para Tichy en estos días tan movidos que se supone que tiene el Tottenham, con salidas, con entradas, con altas y bajas, sobre todo viéndolo también no solo de lo que sale un fichaje, lo que sale una venta, sino también los contratos, los números que hay detrás, que son realmente muy grandes y que uno quizás viendo por Twitter no lo llega a ver simplemente, pero Juan Pablo hizo un gran análisis, así que quería dejarlo ahora en este momento, con mucha gente comentando en el chat y viéndonos, que le agradecemos, pero quería dejarte justamente para hablar de en qué está negociando Paratici y los números que se están manejando en cuanto a contratos, fichajes, ventas en la actualidad del Tottenham. Dale, bueno, para no aburrir con los números, la verdad es que voy a tratar de ir rápido. Em, lo que estamos viendo es una limpieza muy grande de contratos actualmente. Si pueden ver en la lista, ya se fue Foyth, que en las arcas dejó 13 millones y medio de libras aparte. Toby, que no se fue por lo que primero se reportó que eran 13 millones de libras, sino que por 5 millones de euros, que son un poquito más de 4 millones 250 mil libras, pero con un contrato abultado, ¿no? 8 millones todavía pendiente de cobrar. La verdad es que es sacarse un contrato pesado, razón por la cual se lo deja ir, para poder dar lugar a otras contrataciones y bajar el costo del equipo. Danny Rose, que dejó también el plantel finalmente con un contrato de 3 millones anuales. Después tenemos a Zaniga, que cobraba la módica suma de 1 millón, siendo el menor de los contratos que se fue, al igual que Vinicius, que está en el mismo monto. Y Gareth Bale, muchachos, que es algo que no se ha hablado en la prensa, de cómo el impacto económico que tiene para el Tottenham haberse sacado ese contrato anual que representa 10 millones de libras, que no es nada despreciable, siendo que es lo mismo que está cobrando eh, Harry Kane, eh, Tanguy Ndombele y ahora con el nuevo contrato Heung-min Son. Es decir, estás dejando libre la misma ficha que
el contrato de los mejores tres o los potenciales mejores tres jugadores del club, ¿no? Y también la salida de Lamela, que tenía solamente un año más de contrato, pero deja un lindo espacio también. Entre todos estos jugadores que se han ido, que mencionamos, Foyt, Toby, Rose, Lamela, Gazzaniga, Bailey, Vinicius, el club se ha desligado de 29 millones de libras en contratos. Y no olvidemos que Hart está ahí al borde también, lo decía Fabrizio Romano, de irse al Celtic por 1 millón de libras, probablemente en lo que sería el valor de venta, más su contrato de 2,5 millones más, y un poquito más también, lo que te llevaría a que el club en las arcas estaría liberando 32 millones de libras y generando 18 millones en ventas. Que si nos ponemos a pensar en números, ¿no? Porque nosotros vimos que por Brian Hill se pagó una buena suma de dinero de 22,5 millones de libras, donde tiene un contrato que es un poquito más de la mitad de lo que cobraba Lamela, estando entre el medio de Ceseñón y Reguilón en lo que es los contratos semanales que maneja la nómina del club. Hoy por hoy, con todos los contratos y lo que se ha cobrado del club, a pesar de que pagó mucho más por Gil de lo que han recibido en ventas, aún así el club hoy está 12 millones por arriba en lo que sería la suma de recibir, liberar espacio salarial y a su vez el valor de las ventas estaría 12 millones por arriba de ganancia, por así decirlo, habiendo traído a Golini en un valor muy módico para ser suplente y a Brian Hill. Y lo mismo ocurriría si si se trae a Romero, a pesar de que estaríamos bien hablando de unas 55 millones de euros, que son 47 millones de libras, y un contrato que estimamos que va a estar similar a lo que gana Davinson Sánchez, que son 65.000 libras a la semana, el club todavía tiene muchas ventas por realizar. Lo veíamos en distintos tweets que Sissoko puede llegar a tener ofertas del Napoli, puede llegar a tener ofertas de Arabia Saudita, Wings que se iba a establecer esta semana, si se va al Aston Villa o no. Después Davinson Sánchez, que habló la gente diciendo que se le está buscando una salida, que Davinson Sánchez es la clave también, ¿no? De poder equilibrar estos libros. ¿Por qué? Porque Romero hoy por hoy está cobrando menos de la mitad de lo que gana Davinson. Entonces vos podés sacar a Davinson, ¿no? Y por los años de contrato que tiene, como que el contrato de Davinson paga, si es que le pagas un poco menos a Romero, el sacar de contrato de Davinson paga el contrato de Romero, aún estando con superávit, ¿no? La verdad es que quedan varios jugadores más todavía por vender. Sería ideal poder vender a Aurier, poder vender a Carter Vickers, poder encontrar una venta por Dyer. Pero hay un nombre que me parece que es un tapado, que estuve fijándome. Hablamos mucho del central zurdo y hay un nombre que dijo el Bill hace un tiempo que el Tottenham tenía mucho interés, que es Ndika, que es un central zurdo del Frankfurt, que rindió muy bien la temporada pasada. Es un jugador que su evaluación es muy baja porque no está todavía siendo sondeado por clubes grandes y creo que si se logra vender a Davinson y a Dyer es una gran posibilidad que venga. Pero hoy por hoy, muchachos, en cómo está el club está en un gran pasaje, porque aún está yendo a Romero con todas el resto de las ventas que se podrían llegar a hacer en la próxima semana, vos estarías equilibrado completamente en tus libros, y esto demuestra, ¿no? Que a veces hay que ser inteligente. ¿Y qué es ser inteligente? Sacarse todos los contratos que no te suman al club en jugadores que realmente no te marcan la diferencia,
Y en este caso, en nuestra lista potencial, que sería vender a 13 jugadores, que realmente sería increíble que se pueda vender a todos en este mercado, como hablábamos con los chicos en la previa, que la verdad que sería muy difícil, pero de ser posible, no necesitas traer 13 jugadores. Lo que necesitas es traer 5 jugadores que realmente hagan la diferencia. Porque estamos hablando de que si se vende a un Sissoko y se vende a un Wings, lo más probable es que se busque a un mediocampista, probablemente para poder suplir esa ausencia. Y se tienen los fondos, y se los digo desde hoy. A veces que nos preguntan en el chat, o me pregunta Mati Andades, también otro habitual del canal, ¿se podía traer a Romero con Koundé y traer a War y traer a Blahaus de la Fiorentina? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque justamente también, y con esto termino, lo que es la transferencia de Romero, que el Atalanta quiere más la plata a largo plazo que hoy, te permite poder traer más jugadores sin tener menos obligaciones. Y el club, con todas las refinanciaciones de deuda que ha hecho a principio y lo que fueron los últimos 3 meses, no tiene obligaciones que lo presionen tanto a tener que vender ya hoy y que lo presionen a no tener fondos para así poder fichar. Así es, sí, buenísimo, la verdad, buenísimo todo el repaso. Y vamos a aprovechar justamente este momento que estuvimos hablando de contratos, fichajes, compras, ventas, para repasar todos los mensajes del chat que tengan que ver con el tema del mercado de transferencias. Al principio de todo, Ignacio Frontín nos hablaba que si nos parecía raro que no suene Sven Botman, que podría ser un jugador comprable supuestamente por 25 millones. Es un jugador que sonó a fin de temporada pasada, si no me equivoco. Muchachos, Sven Modman lo quería también Atalanta. Lo estaba mirando como una posible incorporación, un posible recambio de Cuti Romero, en caso de que los clubes lleguen a un acuerdo, ¿no? Y el tema también ahí es que el Lille estaba muy cerrado en su postura. Leí el comentario de Ignacio, no son 25 millones, querían más. Y había varios reportes que decían que todavía los clubes ingleses no estaban del todo cómodos con pagar ese monto, porque a pesar de que tenía una gran inteligencia posicional para poder defender, que no confían en su velocidad en una Premier que es tan física y de tanto ritmo, ¿no? Así es, sí, completamente. Y a ver, recordamos que nosotros generalmente hablamos de cosas que por lo menos se hayan rumoreado y esto no se habla hace un montón realmente. Así que puede ser que sea un buen jugador y que sea una buena opción, pero si no están los planes del club, tampoco nos vamos a desarrollar mucho tiempo hablando de eso. Lo que sí me parece una pregunta justamente muy acertada y que vamos a desarrollar, parece que por lo menos por un ratito largo, es la que hacía Markelete también al principio del directo, de qué opinan de las posibles salidas de Sissoko, Winks, Dyer y Davinson, que son por el momento, si le sumamos Aurier, creo que las que más se está esperando el Tottenham que le llegue una oferta que sea mínimamente decente y ya tampoco negociar mucho, tampoco jugársela, sino aceptarla por el monto que sea, la verdad. Me parece que vamos a arrancar en orden. El que más rédito se podría sacar, supongo que es Davinson, ¿no? Que hasta se hablaba de que el Sevilla está muy interesado realmente en Monchi y que se podría sacar entre alrededor de 30 millones de euros. Sí, o más también. Se hablaba de 30 millones. La verdad es que Davinson lo que tiene a su favor es la edad y que, de vuelta, tiene todos los requerimientos físicos para ser un gran central. Y lo que le falta es ese desarrollo, ¿no? De saber dónde, cuándo y cómo, que puede llegar a venir eventualmente. Y
creo que es en lo que confían en esto de los clubes. Por eso hasta podría sacar 30 millones de libras y 5 de variables por Davinson siendo la mayor venta. Ahora, como bien decías, entre Sissoko, Winks, Dyer, Davinson y Aurier, son 5 jugadores que, ponele que por Sissoko tenés con mucha suerte, ¿no? Podés sacar 10 millones con mucha suerte, porque alguien lo quiere, ¿no? Que es lo que hablábamos, precio máximo que puede llegar a tener. Bueno, 20 millones que pueda sacar por Wings, por Dyer lo mismo, 35 millones por Davinson y 15 millones con toda la furia con Aurier. Muchachos, son 5 jugadores que te completan 100 millones de libras y que te dejan, aparte, te liberan de las arcas, entre todos ellos, 42 millones en contratos de todo lo que les queda. Me parece algo importante a destacar, muchachos, algo que estamos obviando y que es elemental, ¿no? A todo esto que JP recién nos marcaba con pelos y señales, con todos los detalles, exactamente el salario también y el dinero que ingresaría en bruto al club, me parece que estamos obviando algo muy importante, que tiene que ver con las incorporaciones que tiene que hacer el club, ¿no? No son muchas las incorporaciones que tienen que hacer. A ver, estamos hablando de 2 defensores centrales como mínimo, uno por lo menos, después el otro habría que ver, ya tendríamos que recurrir a una venta. Un delantero suplente que se habla de que podría ser, y si no, darle la posibilidad a un juvenil, tampoco es que sea tan elemental, tan catastrófico, ¿no? Llegar a un acuerdo, como se está diciendo ahora, por Vlahovic con la Fiorentina. Eh, y la verdad es que otro lateral derecho más y se terminó la historia. Es poco, pero bien lo que se tiene que contratar, ¿no? Ahí está la gran dicotomía. Sí, y recordemos que, por ejemplo, en mitad de cancha, que es algo que ni mencionamos, tenemos un gran fichaje gratuito, que es el de Oliver Skip. Esperemos que no se manden la gran cagada de mandarlo cedido, como se estuvo rumoreando en estos últimos días. Y esperemos que sean mínimamente, tengan un pensamiento mínimo y lo mantengan en el primer equipo, porque estos partidos, la verdad que estuvo jugando muy bien. Y en el chat se sorprendieron mucho con una cifra de 30 millones por Davinson Sánchez, hablaban de menos, de 20 como mucho. Pero realmente Ahí, era más o menos el trato que había con Sevilla. Si no me acuerdo, no recuerdo bien cómo eran los números, Juan Pablo, me parece que te acordás 30 mejor. millones, yo sí, 30 millones eran más 35. 30 millones más 35. El Sevilla lo evalúa en 35 millones a Davinson. Por eso la gente se puede sorprender. Y acá es donde quiero ponerme firme. Hasta nosotros nos sorprendemos. Yo no, porque, o sea, me encantan los números y es algo que justamente trato de trabajar siempre. Eh, no olvidemos la edad, muchachos. Por algo Ben White salió 50 millones, por más de que nos parezcan ridículos. En cierto punto, porque no estamos tan confiados, y Varane salió menos por tener un año de contrato y tener 28 millones. Vos estás hablando de un Davinson Sánchez que tiene 25, que tiene 3 temporadas ya, si no son 4, creo que son 3 temporadas que tiene en el club en la Premier, y que no olvidemos que rindió muy bien en el Ajax y que si fuera a otra liga, liga Alemania, si fuera a la liga francesa, si fuera a la liga italiana, podría probablemente rendir mucho mejor de lo que rinde en la liga inglesa, que es tan táctica, tan rápida y donde están, y lo tenemos que decir, los mejores jugadores del mundo, donde cada vez que jugás contra los mejores 7 equipos, vos sabés que no sabés qué puede pasar porque puede ganar cualquiera, y donde tenés clubes como el Leeds, como otros clubes como el Aston Villa, que tienen grandes jugadores también o grandes planteos que en otras ligas no pasa.
Entonces, no olvidemos de esto, que Davinson y su valor no es solamente por los rendimientos que ha tenido, sino por la potencialidad que tiene todavía y lo que ha demostrado o lo que ha tenido de experiencia hasta ahora. Cienzo. Fíjate que ahí marcaban en el chat, Juan Manuel Eslava marcaba acá que nos preguntaba qué pasa con Bergwijn, ¿no? Algo que me parece a destacar, que se ha hablado mucho, la gente tiene muy poca paciencia, no lo digo por esta persona, sino lo digo, a ver, por varios tweets, ¿no? Que he visto en el último tiempo, ¿no? Mucho malestar, mucha impaciencia, ¿no? Que hay con Steven Bergwijn, se pide que ya explote de inmediato. Y en los últimos días ha salido un rumor que ha circulado se podría decir, bastante, con frecuencia, ¿no? Se ha circulado, que tiene que ver con el hipotético pase de Steven Bergwijn al Ajax. A todo esto, el flamante técnico del Ajax, Erik ten Hag, que en su momento supo estar en la lista de contendientes para el puesto en Tottenham, salió a confesar en rueda de prensa de que es un jugador que es muy talentoso, que se adapta al perfil del club, pero que en este momento no están barajando la posibilidad porque evidentemente eh, vos, Juan Pablo, seguramente lo sabrás mejor, que estás más empapado, ¿no? Con el tema de los números, pero es un jugador que no encaja, ¿no? En la estructura salarial que tiene el conjunto neerlandés. Eso es lo que marcaba, ¿no? Ten Hag en la rueda de prensa. Así que de momento, por el momento, no hay nada. O sea, hay interés, lógicamente, como hay en varios jugadores, pero por el momento nada más que eso. La verdad es que, para cerrar, ¿no? Berwin tiene una ficha muy interesante, porque estaba casi cobrando lo mismo de Sissoko, más de 70.000 libras a la semana. Eh, y como vos decís, es un salario muy abultado para lo que el Ajax hoy probablemente pueda o quiera pagar por un jugador que todavía no es que explotó y que pueda ser como su emblema y su mejor jugador y el que le salve todos los partidos. Recordemos que también lo dijo Fabricio Romano, si no me equivoco, que el club no está dispuesto a venderlo. Lo quiere tener y quiere que sea parte del plantel. Así que supongo que lo venderían en caso de que llegue una oferta que esté muy por encima de sus expectativas, pero no está cerrado el tema, digamos. No hay mucho que discutir. Y justamente hablando de Bergwijn y viendo que nos preguntaban por Lucas Moura y arriba también una pregunta sobre si el Tottenham necesitaba un extremo derecho. Hablemos un poquito de la delantera, sobre todo los extremos, porque actualmente tenemos en plantilla a Son, a Brian Hill, que lo estamos esperando, que está jugando actualmente los Juegos Olímpicos con España en Tokio. Bueno, no tenemos más a Lamela ni a Gareth Bale, pero tenemos a Berwin y tenemos a Lucas Moura, que no es un extremo completamente, pero podría ser una opción sobre todo por derecha, porque después vemos que Brian Hill lo ideal es que juegue por izquierda, que Son lo ideal es que juegue por izquierda, aunque pueden jugar por derecha, y lo mismo Berwin. Así que quería preguntarte a vos, Enzo, ¿cómo ves el tema de los extremos? Porque son cuatro nombres de calidad, pero quizás falta uno que sea un extremo por derecha clásico, digamos. Voy a decir dos cosas, Mati, JP, muchachos. La primera, para responderte y responder ahí también a la pregunta que nos habían hecho, me parece que el puesto de extremo está bien cubierto, ¿no? Yo creo que Lucas Moura tranquilamente puede suplir esa función y puede cumplir también la función de jugar en el medio, como muchas veces se ha visto en la última temporada, que Mourinho lo ha puesto ahí en esa posición de jugando en media punta, tratando de habilitar al delantero o generar peligro en el área rival. Me parece que ese puesto está bien cubierto, al menos para mí.
Y hay otra cosa que quiero remarcar. Voy a dar un pequeño salto en el tiempo hacia atrás con respecto a lo que marcaba JP, no cambiamos de bloque, pero quería marcar algo que justamente ahora se me estaba ocurriendo Mm. y que lo pensaba mientras leía las preguntas acá de los chicos. Me sorprende algo, la verdad me sorprende algo y me voy a poner muy polémico con lo que voy a decir. Espero que no se enojen. Nada más que eso, lo único que voy a decir. Pregunto lo siguiente. Eh, Tanto a ustedes como a la gente, ¿no les parece raro que no se hable ni circule siquiera un solo rumor de una venta de Dele Alli? Un jugador que no ha sabido explotar y que en el último tiempo ha vivido más en la vida de las redes sociales, de los videojuegos, etcétera, etcétera, en vez de tratar de poner en forma su estado físico y empezar a jugar y demostrar un poquito más adentro de la cancha? ¿No les parece raro eso? A ver, yo tengo la teoría de que cada entrenador que tenga por primera vez a Dele Alli va a intentar de recuperarlo. Lo quiso hacer Mourinho, no pudo. Y creo que Nuno va a intentar por lo menos hacerlo. Recordemos lo que pasó a final de temporada pasada. Que Dele Alli estaba en un nivel muchísimo por debajo que en Dombelé, tranquilamente. Y que Lo Celso y que todos sus competidores por el puesto y jugaba todos los partidos con Ryan Mason. Me parece que hay algo desde la directiva que no quieren venderlo, sino que quieren recuperarlo y luego venderlo o nunca más venderlo, teniéndolo en un buen nivel. No creo que haya falta venderlo. Pero me parece que está en este momento Dele Alli, en este momento Nuno está como en ese objetivo de intentar, como todos los entrenadores que lo tienen por primera vez, intentar relanzar su carrera, porque recordemos, bueno, Juan Pablo nos sabrá decir mejor, que era la mayor promesa no solo de Tottenham, sino de Inglaterra o del fútbol en general, Fútbol mundial. porque realmente era un jugador que tenía una clase y un talento descomunal, pero realmente en estos últimos años se vino a pique y por eso es que todos los entrenadores que lo tienen quieren relanzar su carrera y también es complicado porque mucho no depende de los entrenadores, sino gran parte está en él. Eh, no podría estar más de acuerdo. La verdad es que, muchachos, sí, sí, este es el tema con Dele Alli. Dele Alli, si quisiera, podría ser de los mejores jugadores del mundo. Porque era uno de los mejores talentos del mundo. Así como se habla hoy de Mbappé, se habla de Haaland. Eso era Dele Alli hace 3 años y medio atrás, antes del Mundial de Anuncia 2018. Era, explotará Dele Alli y será el mejor jugador del Mundial del 2018. Muchachos, estamos a 3 años de eso. Pero, a Eh, ver, ¿hasta cuándo lo vamos a esperar? Pregunto. Vuelvo, déjame continuar con la idea. Entonces, el club está en un momento de reconstrucción. Esa reconstrucción conlleva, obviamente, tener que gastar en nuevo talento o en talento que pueda modificar al club. ¿Vos qué vas a hacer? Pensando en que tenés un jugador con tanto talento que puede llegar a volver a explotar en algún momento. ¿Lo vendo por lo poco que me van a dar o trato de darle todo lo que puedo para que pueda explotar y darle una última oportunidad de decir, porque esta es la diferencia? Si hoy lo que vos querés vender a Dele Alli te sale 35 millones. Y me vas a mirar, me vas a decir, ¿cómo 35 millones? Tiene 25 años, de vuelta. Si alguien lo puede motivar, es un jugador de 120. Y ahí está la gran cosa. Así como a Sancho se pagaron 85 millones porque tenía 2 años de contrato, si vos a Dele Alli lo tenés en la mejor forma, es un jugador de 100 millones. Entonces vos no lo vas a vender por poco. Vos lo que tenés que hacer, y por eso lo hablaba con X, si no me acuerdo mal,
Porchat también, que es uno de nuestros habituales, que siempre agradecemos su aporte y todo, que estaba molesto porque Dele Alli tenía la cinta de capitán y Son no. No, es al contrario, vos tenés que darle la responsabilidad a Dele Alli de que sienta de que está siendo apañado, de que está siendo acompañado y que tiene que rendir. Yo no estoy diciendo que tiene que jugar todos los partidos, pero le tenés que dar un gol importante y tenés que marcar claros objetivos con él, como para que pueda volver. Eh, porque, de vuelta, si lo recuperás, no estamos hablando de una temporada en donde, si es que se está el Cuti Romero, no estás hablando de una temporada que peleas Europa League. Si vos recuperás a Dele Alli, estás hablando de que peleas por Champions. De Tan vuelta, simple. de vuelta, ¿me puedo poner un poquitito más polémico todavía? Un poquito más. A ver, dale. Porque, a ver, la gran pregunta de todo es ¿hasta cuándo hay que esperarlo, no? Primero. Segundo, voy a hacer una comparación. Me hablaste de la edad, Juanpa, ¿Mm? que Dele tiene 25 años. Sí, ¿Cuánto tiene Harry Winks? lo mismo, si no me equivoco. ¿Qué nacionalidad es? Inglés. ¿Y por qué decimos que el valor de Harry Winks es menor que el de Dele Alli? Pero no me podés comparar a No, 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 alguien no. que no Yo me no, podés. no, O no, no, sea, no es que ahí comparo. está mal. Voy al Es que ahí está valor, mal. voy al valor, El voy al valor valor es tarifario. otro. Por eso, el valor es otro, porque vos nunca podés hablar de Harry Winks en la misma categoría que Dele Alli. Porque vos, Harry Winks, nunca te demostró tener un nivel superlativo al cual puede llegar. Si lo que te da Dele Alli es esa potencialidad. Es por lo mismo que vos pagás por Davinson Sánchez. ¿Entendés? ¿Sabe cuál es Es la misma relación. ¿Sabes cuál es el problema, Juanpa? Ya para ir cerrando la idea que tengo al respecto, claramente no es un jugador que a mí me quite el sueño, ni mucho menos es un jugador al que le tengo paciencia, ¿no? Es uno de los pocos jugadores, directamente debe ser el único, ¿no? El único jugador que no le tengo casi nada de paciencia, para ser muy sincero. Pero el problema es que no podés estar esperando a un jugador que juega cuando quiere, ¿no? Que juega cuando se le da la gana y que hace lo que se le da la gana tanto adentro como fuera de la cancha. Que está más preocupado por jugar a los videojuegos que tratar de demostrar y de ganar su puesto dentro de la cancha y recuperar el terreno que perdió. Porque recordemos algo, perdió una gran cantidad de terreno en este último tiempo, en donde ha estado más en el banco de suplentes y ha visto más los partidos desde la grada o desde el banco de suplentes de vuelta que de los que ha disputado, ¿no? Mati, ¿querés que vaya yo o querés ir vos? No, no, no. Yo lo que pasa es que estoy en un punto medio entre los dos. Entonces, para mediar al pedo, quería que confrontense ustedes, porque era lo más interesante. Ok. Para mí es esta temporada. Si en esta temporada no vuelve a su nivel, ya lo tenés que dejar ir. Esta es la última temporada que Dele Alli tiene para demostrar que puede ser el que tiene que ser. Porque se le ha dado todo para que rinda y ha habido diferencias en circunstancias. La última temporada no fue tan buena de Dele Alli con Pochettino. Después tuvo 2 temporadas con Mourinho, que también era muy difícil que pueda rendir eh, por el estilo. Porque no olvidemos esto, el estilo que se juega con Pochettino, de tener la posesión, de que haya jugadores que estén más libres para atacar y que tengan menos responsabilidades defensivas, que los que defendían eran más los defensores y el 5, pero que todos los demás estaban bocados al ataque, que con Mourinho no era tan así y que no se buscaba tener tanto la pelota, excepto en algún que otro partido. También esos estilos te van quitando a ciertos jugadores las posibilidades de explotar. Pero acá vos tenés a un uno que lo quieren recuperar y que el otro día le dio la cinta de capitán y le dijo, demostrá, corré, tené la pelota, hacé, y se lo vio a un Dele Alli animado por lo menos a marcar un poco la diferencia. Y la verdad es que, ¿La hizo? obvio, a mí me gustó su partido.
A mí me gustó su partido. Le dio un pase a Berwin hermoso que lamentablemente no pudo ser gol. Y después él metió un gol propio de vuelta. Es el MK Dons, perfecto. Lo quiero ver contra el Chelsea, lo quiero ver Ahí contra está. el City, lo quiero ver contra todos esos rivales. Pero de todas maneras, o sea, esta es su oportunidad. Estamos de acuerdo, ¿no, Enzo? En que, estamos no. ¿Estás de acuerdo en eso de que, por lo menos un punto Eh, medio, de que esta es su última temporada? Mirá, te voy a responder con esto y ya para ir cerrando. Yo lo que creo es que si esta temporada no explota, te enfrentás a una problemática que es muy grave. ¿Por qué? Porque JP recién nos marcaba que si hoy lo venderías, lo tendrías que vender por un monto de 35 millones de libras. ¿Estoy equivocado? Pero por lo bajo, 35 millones de fijo más variables. Estamos de acuerdo. Mínimo 40, Está bien. te pelearía hasta 45. Y si no explota la temporada siguiente, ¿a cuánto lo terminás vendiendo? ¿A Y 25? ya a 25, con Bueno, suerte entonces estamos de 30. acuerdo, claro. Entonces a lo que voy, por eso digo, eh, a ver, ustedes le tienen mucha confianza al jugador, por lo menos Juanpa, no sé, Mati, acá es como que está en un punto intermedio, como nos dijo antes, pero eh, desde mi punto de vista es un jugador que no creo que vaya a explotar, porque es muy maduro, es muy maduro. Si el jugador, a ver, muchachos, algo importante en el fútbol es lo siguiente, la cabeza. La cabeza lo es todo. La cabeza para un futbolista que tenga los pies sobre la tierra y que tenga la cabeza, ¿no?, centrada, puesta sobre los hombros, me parece que es todo. Entonces acá estamos hablando de un jugador que, como decía antes, en el último tiempo se ha dedicado a la fiesta, se ha dedicado, también estoy hablando de lo extrafutbolístico, pero que si bien influye en la parte futbolística también, ¿no? Entonces estamos hablando de un jugador que se ha dedicado más a lo externo que a tratar de recuperar el terreno perdido. Por eso diría, o por eso digo, mejor dicho, que lo mejor sería venderlo en este mercado de pases y también liberarse, ¿no?, de su contrato. Sería la verdad que una oportunidad interesante y le haría bien tanto al club como al jugador, me parece. Ahí doy por cerrado mi punto de vista. Así es, así que, digamos, para ir resumiendo, eh, aunque querramos o no, esta temporada no se va a ir, porque están los planes en uno, por lo menos intentar recuperarlo. Yo pienso que algo que no mencionaron, está la alternativa que ocurra algo al estilo Lingard, mandarlo cedido a un equipo, no digo menor, pero mediano de Premier, y que intente ahí, ¿cómo es?, reestructurar su carrera. Pero sí, me parece que, supongamos lo que planteaban ustedes, el riesgo de si no funciona esta temporada perdemos 10 millones de una posible venta, pero si funciona también, o sea, se puede discutir para los dos lados, ¿no? Entonces es esperar qué es lo que pasa. Esperemos que, bueno, obviamente creo que todos estamos de acuerdo que queremos que relance su carrera porque era un jugador brillante, y sería un perfil de jugador que no tenemos en este equipo, porque por ejemplo en el chat hablaban de que con Skip, Højbjerg, Ndombele y Lo Celso en el mediocampo no iba a tener lugar, pero ninguno en el mediocampo de esos cuatro que mencionamos, que son los cuatro titulares o jugadores de primer nivel que tenemos, o por lo menos eso es nuestra opinión. Ninguno tiene sus características, ninguno es un mediapunta clásico o es casi delantero de Leali cuando jugaba de ese falso extremo derecho que no es Lo Celso, no es Ndombele, no es obviamente Højbjerg y Skip muchísimo menos. Entonces hay que ver, tampoco es Winks, así que es un perfil interesante, pero me parece que es algo que ya sabemos todos hace 2-3 temporadas, que es hablar de lo mismo, que si él quiere y si él se lo propone y realmente se enfoca en eso, sería un jugador increíble, pero por algunas cosas o por otras no están rindiendo.
Así que para terminar con la discusión está la alternativa de venderlo, quizás por un monto que sería a la baja. Obviamente si no, el tema es quedárselo, que es lo que va a terminar pasando, y ver según su rendimiento qué es la decisión que se toma con él en, suponemos, el próximo mercado de transferencias. Así que vamos a repasar de nuevo el chat a ver si hay alguna otra pregunta. Hablaban sobre, bueno, Golini o Lloris. Parece que no hay dudas en ese puesto, el puesto de arquero. Pero sí, mucha discusión entre Dele Alli y, si quieren, hablamos del perfil más parecido, que en un momento lo mencionamos, que fue Harry Winks, que se estuvo hablando de Everton en un momento, se estuvo hablando después de Aston Villa un poquito más, que es un jugador que, al ser inglés, a lo mismo que Dyer, que después vamos a hablar también, es interesante porque el ser inglés, como vimos con la compra de Ben White por el Arsenal, es un gran diferencial en el tema precio. Sería interesante encontrarle una salida a Harry Winks, porque es un jugador que la temporada pasada rindió muy mal. Lo mismo pasó con Dele Alli, que cuando llegó Ryan Mason fue rarísimo porque se ganó un lugar así como de la nada. Lo que nosotros sospechábamos que era una presión de Daniel Levy para que estos jugadores relancen de alguna manera su carrera y puedan ser vendidos. Pero no sé qué opinás, Enzo, justamente que lo destacabas antes, que quizás tu opinión no era la misma con Harry Winks que con Dele Alli. ¿Qué opinarías de una posible venta del joven todavía inglés? Yo creo que no sería tan rotundo con Harry Winks. Primero porque es un jugador que, a ver, destaquemos lo siguiente, ¿no? Es de la casa. Segundo, que es un jugador que sienta el club como de él, ¿no? Y tercero, que es lo más elemental, por lo menos para mi punto de vista, le daría una última oportunidad, no dentro del club directamente. ¿A qué me refiero con esto? Yo barajaría la posibilidad de enviarlo a préstamo una temporada, sea Everton, sea Aston Villa, sea algún equipo que esté interesado en los servicios del jugador, y ver cómo funciona. Si el futbolista da en la tecla, que quizás es lo que necesita, tiempo de juego, regularidad, consistencia, que es lo que se le ha exigido por lo menos estos dos últimos eh, factores, es lo que se le ha exigido en este último tiempo. Por eso creo que un préstamo sería interesante, ¿no? Para ver cómo recupera, si es que recupera su nivel Harry Winks. Llegado el caso de que no lo haga, no vería con malos ojos una venta, ¿no? Una hipotética venta. Pero por el momento yo lo que creo que la primera medida a tomar es un préstamo. Así es, podría ser. Juan Pablo. Perdón, mirá, a mí que me encanta todo el tema, ya saben, de los números, estuve como viendo, obviamente, todos los posibles objetivos, ¿no? Se había hablado de Savitzer, se había hablado de Aguar, y estuve viendo de qué manera se podía llegar, y les digo que económicamente, haciendo las ventas que se deberían hacer, el club puede traer a Romero, a Endika, a Aguar y a Blajovic. Díganme si no es mejorar eso la plantilla significativamente. Y habiendo dicho esto, creo que responde la pregunta de qué es lo que hay que hacer con Harry Winks, porque justamente nos permitiría poder ir por una UAR que realmente ha demostrado con Ndombele y su asociación juntos en el Lyon que puede marcar la diferencia y que pueda realmente ser desequilibrante en el mediocampo. Algo que lamentablemente Harry Winks por momentos
tuvo partidos como el partido contra Real Madrid de local, que la verdad fue el mejor partido creo que jugó en su carrera, que es el partido que dije, wow, si esto es Harry Winks, no necesitamos ir por nadie, y lamentablemente ese fue como el mejor partido de su vida y nunca tuvo un rendimiento sostenido similar a ese rendimiento que tuvo ese día. Cienzo, te escucho, que veo que te desmuteaste. ¿Querés? Hasta el momento, iba a decir solamente una cosita pequeña para que después puedas continuar. Hasta el momento fue su techo. Hasta el momento. Completamente. Y creo que todos soñamos que Harry Winks podía hacer eso consistentemente o por lo menos en la mitad de los partidos que jugara. Y lamentablemente cada vez que lo hemos visto jugar en las últimas temporadas, o ha sido lento en las transiciones, no ha encontrado los pases, ha perdido pelotas claves que han resultado en tiros al arco o en goles en contra, no ha tenido confianza en el traslado de la pelota. Entonces, y de vuelta, no está esa potencialidad de decir es un jugador de 100 millones, porque lo ha demostrado, porque volvamos al punto de comparación. Dele Alli, cuando estuvo en sus buenas épocas, tuvo 3 temporadas de doble dígito, goles y asistencias. Vos con Harry Winks tuviste 3 partidos, 2, 3 partidos en donde dijiste esto es un nivel increíble. Entonces no hay una posible comparación de decir esto es lo que puedo llegar a esperar si realmente el jugador mejora. Entonces mi postura con Harry Winks es lamentablemente venderlo y poder con esos fondos poder mejorar el mediocampo trayendo un jugador de la calidad de Aguar. Así es completamente. Y algo que no es menor, digamos, es que algún jugador de la liga francesa por lo menos se tiene que sacar, teniendo en cuenta la situación tan complicada que tienen con el tema de los arreglos por los pagos de la televisación y que todos los clubes, menos el Paris Saint-Germain, porque es un club estado directamente, van a sufrir y pueden llegar a tener, no decimos pérdidas, pero pueden llegar a estar necesitados de vender a sus mayores estrellas, así que hay que mirar con buenos ojos al mercado francés en este momento. Y en relación a Harry Winks, por ejemplo, Conexión Spurs nos decía que se lo puede vender por 15 millones a un equipo de media tabla. Por ejemplo, Palacios Orson decía el Brighton. No me acuerdo quién decía, Ignacio Florentín decía el Crystal Palace. Es un jugador que se le puede buscar una venta o una cesión. Quizás ahí está la mayor discusión, pero no se le ve mucho lugar en el club, sobre todo teniendo en cuenta de quién vuelve esta temporada, que es quizás la mejor noticia que tenemos en cuanto al mediocampo, y estamos hablando de Skip, que en estos partidos que jugó de pretemporada ya demostró lo que es su nivel, con sus pases largos, con su conducción de pelota hacia adelante, con también su trabajo defensivo, que Enzo, vos pensás que puede ser un sustituto de Højbjerg, pensás que puede ser un acompañante, ¿cómo lo ves en este plantel? O no creo que lo veas con una sesión, digamos. No, 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 en lo absoluto. Yo lo veo titularísimo, inamovible. Uno de los pocos que va a ser inamovible para mi gusto. Me encantó los partidos amistosos de vuelta. Partidos amistosos contra rivales de menor valía, pero que el jugador ha mostrado sus dotes, su habilidad. Recordemos que, a ver, sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo quizás un tanto irrelevante, pero que eh, tiene relación con lo que estamos hablando. La página del club cada tanto, ¿no?, saca en Twitter o en Instagram, hace algunos recortes del partido. Y permanentemente le destacaban en cada video esa habilidad o ese dote que tiene para hacer esos cambios de frente que son maravillosos. La verdad que son maravillosos. Tiene un pie espectacular para dar pases de larga y de corta distancia, ¿no? Por eso digo, es un acompañante de Højbjerg fijo. Para mi gusto, la mitad de la cancha es
inamovible. Después habrá que ver en dónde juega Ndombele, ¿no? Que esa es otra discusión que podremos tener más adelante, si puede ser el tercero en discordia, como quien dice, para esa dupla, o en su defecto jugar más arriba, casi pisando el área rival. Juan Pablo, te iba a dejar a vos hablar sobre Skip Ah, y qué rol le ves en el equipo. puede ser tanto de darle el descanso tan necesario a Højbjerg o de acompañarlo. Creo que se vio en la segunda parte de la temporada el cansancio de Højbjerg en ciertos partidos que no tenía la misma rapidez o la misma asistencia para poder aguantar partidos de gran jerarquía, todo por jugar cada minuto de cada partido, que es una virtud, pero también te complica cuando no tenés las piernas para afrontar partidos de grande jerarquía. Entonces, Skip lo que te da es eso, te da la solución de que en un partido contra un Manchester City, un Liverpool, un Chelsea, podés poner doble pivote, Skip Højbjerg con uno de Ndombele y Lo Celso, y en los partidos en donde ves que Højbjerg está bajando un poco, lo podés sentar a Højbjerg y puede ser el sustituto. Entonces, puede ser titular, puede ser suplente, pero lo que voy a remarcar es que de los 38 partidos, y yo creo que mínimo va a jugar 30. Mínimo, pero así con los ojos cerrados va a jugar 30. En donde él también tenga que descansar en alguna que otra fecha para poder seguir dando el máximo, pero va a ser un jugador importantísimo para el Tottenham esta temporada, y la verdad que escuchar que es posible una sesión ya te pone no de mal humor, ya te da ganas de sacarte un ticket a Londres, golpear la puerta y decir: ¿quién toma las decisiones acá? Por favor, golpéese la cabeza a ver si puede sonar un poco mejor. Eh, y porque Skip tiene, no olvidemos que Skip tiene un porcentaje de pase y de pase entre líneas increíble. Entonces te da muchas soluciones en atención de balón, en quite, en bajar y sacar la pelota, en poder cruzarla de lado a lado. La verdad es que te da muchísimo. Así es, completamente. Hay que tener en cuenta también que todavía no está Højbjerg y todavía no sabemos bien cuál es el plan de Nuevo Espíritu Santo. Yo si me tendría que arriesgar realmente, pienso que en Nuevo Espíritu Santo lo ve como un reemplazo de Højbjerg. No creo que lo vea jugando los dos a la vez en la cancha. Obviamente en algunos partidos donde se necesite específicamente que estén juntos para sea cubrir espacios, para cualquier otro objetivo que quieran hacer. Pero realmente creo que en una continuidad de partidos no creo que sea titular del equipo o se lo tendrá que ir ganando. Pero creo que en el primer pensamiento de Nuno no creo que sea titular, sino que por lo menos será un jugador que tenga que pelear su puesto. Porque hay jugadores como Ndombele o como Lo Celso que creo que se complementan mejor con Højbjerg. O por lo menos eso supongo que es lo que piensan uno. Pero es algo que tendremos que ir viendo cuando vaya avanzando la temporada, cuando vayamos viendo estos amistosos, ya cuando esté todo el equipo completo, porque recordemos que jugadores como por ejemplo Lo Celso, Davinson, bueno, mismo Harry Kane, todavía no volvieron ni a entrenar, creo que Højbjerg tampoco. Así que digamos, son de los jugadores más importantes que tiene el equipo y veremos cómo reacciona el equipo cuando ellos estén de nuevo entrenando y luego jugando. Para darles una novedad de último momento. Acaba de circular, estábamos hablando hace un rato nada más, de Cristian Romero. Bueno, hay una pequeña actualización al respecto que ha lanzado Fabricio Romano en su canal de Twitch, en donde dice que Tottenham está dispuesto
a dar hasta 50 millones de libras, pero que Atalanta no acepta porque quiere 55 millones limpios, ¿no? Que hasta acá no hay novedades. Pero una vez más refrenda y aprueba lo mismo que dicen distintos medios, ahora con más autoridad, porque lo dice Romano, en cuanto a que el jugador va a hablar directamente tanto con los directivos de Atalanta como con Gasperini para solicitarles de irse, ¿no? De forzar su salida directamente para venir a jugar a Tottenham. Así que hay contactos en curso, los clubes mutuamente están trabajando para llegar a un acuerdo. Aún todavía no hay nada, ¿eh? Cabe recalcar esto. Así es, y justo Fabricio Romano acaba de tuitear hace 2 minutos que Cristian Romero supuestamente le contaría, le diría al Atalanta y a Gasperini principalmente mañana que su mayor prioridad es unirse al Tottenham y que sería una oportunidad que él no se puede perder. Y supuestamente el Tottenham estaría esperando que el Atalanta acepte la oferta que hizo el viernes, que supongo que es la que se refieren a la que era de 50 más variables, y vuelve a recalcar Fabricio Romano que los intereses del Barça saben que no son reales, digamos. Así que actualizando sobre este tema, realmente vamos a hablar de nuevo sobre lo mismo, ¿no? Pero pareciera ser bastante optimista, ¿no? O por lo menos yo lo veo de este lado, la visión del trato, por lo menos hasta el momento, y que el jugador presione para venir, realmente es algo que es muy importante en esta negociación y que es también muy importante para el hincha, ¿no? Que el club tenga, que el jugador tenga ganas de venir al club. Aprende, Koundé, ¿no? Digo, que se cree más que el club cuando tiene una temporada buena, dos. La verdad es que espero que esté viendo la clase del Cuti queriendo venir, sobre todo porque no olvidemos, muchachos, la historia no es solamente el presente. Chelsea nació en el 2004. Es todo, Totten- ¿Entendés? es todo. Tottenham tiene muchísima más historia que el Chelsea. Entonces, por eso también, no solamente como jugador, Koundé no me termina de cerrar, sino que con las declaraciones que hizo, eh, ya es como, bueno, ¿sabes qué? ¿Querés ir al Chelsea ser un mercenario más como William, como Hazard, como todos los jugadores que nos rechazaron y se fueron a ganar el doble? Anda tranquilo, sé feliz y en unos años nos vemos. Enzo. Sí, la misma sintonía. A ver, es un jugador, Koundé era un jugador que me encantaba. La verdad que hubiese sido un gran refuerzo, pero bueno, dando vuelta, cambiando la página, eh, la verdad que me asombra gratamente lo que está haciendo Guti Romero para forzar su salida y venir a Tottenham, ¿no? Es fantástico. Así es, completamente, y como decíamos, es algo que impacta de manera positiva desde el principio, si se llega a dar su llegada, sobre todo en su relación con el hincha directamente, porque es un gran inicio, si se llega a dar, y esperemos que se den los próximos días, porque realmente un Atalanta que se nota que está bastante cerrado al tema, que el que puede pelear un poco justamente es el mismo jugador. Así que interesante. Y si quieren, no sé si quieren seguir con este tema. A ver. Eh, Dicen que el Cuti quiere jugar la Conference League, no como los otros fantasmas. Eh, sí, quieren 55 millones de euros, no libras, claro, obviamente. X nos pregunta que cuánto sería el máximo que pagaríamos por el Cuti Romero, siendo que realmente creo que 55 capaz es un poco inflado, pero como decíamos en el directo pasado, el Tottenham por no hacer la renovación hace años atrás tiene que pagar una multa, digamos, o un adicional
por estar haciendo esto fuera de tiempo y estar tan desesperado realmente por comprar un central. Y me parece que la cifra que se pide, no sé si es razonable o no, si es justa o no, pero el Tottenham la tiene que pagar porque si se le llega a ir esta nueva oportunidad es realmente una noticia muy dura y ir de nuevo por esas segundas opciones sería un gran error por parte del club. Enzo, ¿querés ir vos? Sí, opino lo mismo que Mati. La verdad que es un trato que hay que cerrarlo ya, directamente. Ahora tampoco la abusada, ¿no? De decir, bueno, 55, ahora págame 60, ¿no? Tampoco la tomada de pelo, como quien dice. Pero 55 millones de euros me parece que es un precio razonable. También me parece que es razonable, ojo, también me parece que es razonable la oferta que hizo el club de 50 millones de euros más 5 en bonificaciones. La verdad que es inconcebible porque Atalanta no acepta. Pero bueno, de todas formas, la ecuación mucho no cambia, ¿no? Debe ser que esos 5 millones de variables que hay por ahora eh, deben ser bastante difíciles de conseguir porque debe haber alguna cláusula o que el club tiene que ganar una Premier o ganar una Champions o que Coutinho Romero tiene que salir, no sé, mejor jugador de la Premier. Yo creo que tiene que ver con esas cláusulas y con que ellos quieren esos 5 millones asegurados. Que de vuelta, estamos hablando de 47 millones de libras en total, si contamos la parte variable. Y como dicen ustedes, es un trato que hay que sanar ya. El jugador tiene que venir, tiene que tener los días, obviamente que va a tener que estar al lado, tiene que hacer por lo menos una semana de entrenamiento para dentro de 2 semanas estar debutando contra el City. No hay tiempo para perder y porque aparte, pensémoslo así, este fichaje que es la prioridad del club es lo que está deteniendo a todo el resto de los fichajes que tienen que venir y es un costo muy grande a pagar solamente por 5 millones de euros, que ni siquiera son libras, estar deteniendo toda la operatoria de todas las ventas que todavía hay por hacer y de las contrataciones que hay que seguir haciendo para mejorar el plantel. Así es. Y algo que hay que remarcar es que tanto Fabricio Romano como las de Gol, como todas las fuentes más confiables, hablan de que el Tottenham quiere cerrar la negociación lo más pronto que puede. Hablaban de que querían cerrarlo más temprano que tarde porque saben que gran parte del mercado y gran parte de los nombres que se barajen para cada una de las posiciones depende de si van por Romero o terminan yendo por opciones menores, por segundas opciones. Así que sería importantísimo de que se cierre Romero en estos próximos días, porque ya no creo que se haga dentro de tan poco. Me parece que va a haber que esperar un poquito, pero por lo menos que salgan unos informes o algún tuit o algo de Fabricio Romano un poco más certero, que indique que está un poco más cercano. Pero realmente se nota que el Tottenham, su prioridad primera es Cuti Romero y que quiere hacerlo, que quiere cerrar esta negociación lo más temprano posible, así se puede poner al día con las otras posiciones que tanto hay que vender como hay que incorporar. Así que me parece que faltó hablar de un jugador que siempre remarcamos como clave para la venta, sobre todo y la reestructuración de esta plantilla, que fue uno de los más criticados la temporada pasada, que aunque querramos o no, siempre demostró un poco su amor por el club de alguna manera u otra, aunque en el campo no tuvo sus mejores rendimientos con la número 15 en la espalda. Estamos hablando de Eric Dyer, que es un jugador que, como decíamos con Harry Winks, tiene ese plus de que es inglés y si un equipo de la Premier League lo quiere comprar, tiene un plus en su precio al ser inglés y obviamente en el armado de las plantillas no se pueden tener tantos extranjeros, entonces los ingleses siempre tienen un plus.
Así que, Juan Pablo, te queríamos escuchar hablar un poco sobre cuáles son los números de una posible venta de Dyer y qué nos posibilitaría poder venderlo, digamos. A ver, Dyer es la clave para poder hacer varias contrataciones más. ¿Y por qué digo esto? Hart, digamos que está casi hecho para ir al Celtic. Ya está muy claro que Winks y Sissoko está teniendo ofertas el club y que el club busca venderlos. El agente de Davinson habló de que Davinson estaría buscando irse, pero alguien que te habilita mucho dinero es justamente Dyer. Porque Dyer, que podría darnos entre 20 y 25 millones tranquilamente, y me inclino más por 25 que por 20. Ahora que lo pienso seriamente, porque es el plus que hablamos siempre, ¿no? Inglés, que fue internacional y que tiene un estilo muy marcado. Eh, Tranquilamente el Tottenham podría estar pidiendo 25 millones y de poder venderlo en esa suma, el club también estaría liberando 11 millones en contratos. Entonces, te está habilitando 36 millones en fondos para traer a un jugador capaz, como hablábamos, ¿no? Un Endika, que capaz un Frankfurt te pide 21, 22 millones, el contrato no sería tan caro y podrías mejorar talento a futuro teniendo un jugador ya disponible para jugar de central izquierdo, haciendo una diferencia y bajando los costos de la plantilla. O traer capaz a alguien eh, un poco más con experiencia de Premier, como se ha rumoreado Vestergaard, y poder darle un contrato acorde haciendo como si se quiere, un intercambio, porque Vestergaard tampoco tiene un gran contrato, pero al estar en Premier su valor de compra sería un poco más alto, pero entre ambos se estarían como balanceando y sería como un cambio de uno por el otro. Para mí Dyer es el que te da la posibilidad, sabiendo todo lo que vos querés vender, de poder. Para mí, la venta de Davinson Sánchez te habilita a poder ir por un central más. La venta de Sissoko y Winks con Carter Vickers y Aurier te permiten poder ir por una WAR, pero la venta de Dyer es la que te permite los fondos de decir, en vez de ir por un delantero suplente 9 que no tiene mucha promesa y te cumple solo un gol al estilo Vinicius, a poder ir por un Lajovic. Podría ser, podría ser. Realmente lo más complicado de todo es encontrar a alguien que quiera comprar a Dyer. Recién me fijaba en Transfer Market, supuestamente su valor de mercado es de 22 millones. Así que se podría realmente buscar algún comprador, pero realmente es como Davinson. Me parece que el club está dispuesto a venderlos, pero por lo menos alguien que oferte algo decente. Me parece que ya hablamos muchísimo sobre compras, ventas y demás, así que podríamos dar el tema por terminado y vamos a pasar al siguiente y último tema, ya, que es hablar justamente sobre Alfie Devin, un jugador que hoy cumple 17 años y firma por consiguiente su primer contrato profesional con el club. Realmente una de las mayores promesas sub-18 que tiene el club en este momento, con Scarlett, que por ejemplo él debutó en Premier League y Devin todavía no lo pudo hacer, pero realmente una de las mayores promesas, que tenga su contrato profesional hasta 2024
nos deja un poco más tranquilos. Así que era para charlar un poquito sobre Alfie Devin y arrancamos con Juan Pablo, que es el que más le gusta hablar sobre estos temas, sobre uno de los jugadores que llegó el año pasado del Wigan y que se convirtió en una de las mayores promesas que tiene el equipo, sobre todo en la academia, digamos. Sí, la verdad es que poder haberlo firmado hoy, cumpliendo 17 años, por 3 temporadas más, hasta cuando tenga 20, y que ya haya podido debutar con la primera y sea el jugador más joven en la historia del club en tener un gol como profesional, eh, te habla de la promesa que tiene, ¿no? Y yo voy a volver a un jugador que me encanta, que estoy muy contento de que haya explotado y que creo que Devin tiene las características como para poder hacer algo similar. Y ese jugador es Phil Foden. Yo creo que Devin tiene la oportunidad y el talento para realmente ser un mediapunta que haga mucho, porque no es de esos jugadores que no le gusta poner un tackle y que no le gusta ir fuerte o que le falte capaz un poco de personalidad. Todo lo contrario, lo vimos en el partido contra el Chelsea sub-23, en donde estaba Sech en el arco y estaba Drinkwater también el Langacer va jugando ese partido, mostrando una personalidad increíble. Eh, Su habilidad frente al arco, que no es un dato menor, teniendo varios jugadores nosotros que lamentablemente muchas veces no se le da bien de cara al arco. Eh, Creo que tiene todo para ser el mediapunta del futuro o el 10 del futuro del club, o ser el que acompañe, si se quiere, a Ndombele. Yo cuando veo de acá al futuro veo un skip de Vin en Ndombele, la verdad, y pienso en eso y me fascina. Mismo capaz con Devin de haciéndole a Gran Wirtz, otro jugador que le encanta a la casa del Bayer Leverkusen, que arranca de extremo derecho para meterse más por el medio e ir intercambiando y te permite poder tener a otro jugador ahí en el medio que pueda estar y acompañar también. Eh, Creo que no se puede, no puedo agregar más a lo que dije y es momento de que Enzo haga Sí, su señor. introducción. Sí, señor. A ver, me gustaría agregar algo que tiene que ver con una noticia que justamente va en, se podría decir, en relación a lo que marcaba Mati cuando nos introdujo en este tema, eh, que surgió del medio de Athletic, ¿no? Estamos hablando de que es muy posible o es muy factible de que Alfie Devin empiece a tener minutos en la Europa Conference League, ¿no? Algo que me parece sumamente acertado y que le va a venir muy bien al jugador, ¿no? Para empezar a agarrar rodaje, para tener más confianza, para soltarse más, para ver qué es lo que quiere en uno y cómo quiere que juegue, eh, de qué forma quiere que lleve a cabo esa función que le vaya dando a lo largo del tiempo, a medida que se va afianzando y se va sentando un poquito más en el puesto. Y es un jugador claramente un talentoso, un habilidoso, eh, que me ha dejado muy buenas sensaciones, ¿no? En aquel partido de FA Cup, ustedes recordarán, contra el Marín, aquel partido que hemos ganado 5-0. La verdad que un jugador, pero que entró con un desparpajo, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con un desparpajo y con un atrevimiento que la verdad asombraba de un jugador que solamente tenía 16 años, ¿no? A tan temprana edad, eh, que te muestre tanta dinámica, tanta vitalidad, tanta juventud, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Que llamaron la atención, por lo menos a mí, como aficionado, como observador. Y es uno de los tantos jóvenes que tiene el club que seguramente va a dar que hablar a futuro.
y que va a llevar al nombre del club lo más alto, ¿no? Yo le tengo mucha fe a Alfie Devane y espero, obviamente hay que tener paciencia, ¿no? Recién tiene 17 años, o sea, no le pidamos que el jugador se cargue el equipo al hombro, eh, que tenga tantas participaciones en la Premier, ni nada por el estilo. Me parece que hay que ir con cautela, que hay que esperarlo, que no sería nada descabellado si esta temporada le va bien, pensar en que la siguiente puede ir a préstamo para empezar a agarrar rodaje y a partir de ahí considerarlo parte del primer equipo, ¿no? Que ya a partir de esta temporada ya comenzará a ser parte del primer equipo, según The Athletic, ¿no? Sí, completamente. Y recordemos que para esa Conference League realmente veremos muchos nombres. Por ejemplo, en ataque se puede hablar de Scarlett, que supongo que será la primera lanza de ese equipo de Conference. Obviamente en el mediocampo estará Devin, Nile John, que es uno de los jugadores que más deslumbró en estos partidos. Bueno, Pascot sí que también en la defensa estuvo bastante sólido por el lado derecho. Whiteman obviamente en el arco. Esperemos que tenga sus minutos ahí, si no es que se los saca Golini. Y también quizás en un partido de esos de primeras rondas de FA Cup, si nos toca con algún rival de categorías así bajas, como fue la vez pasada el Marín. Pero sí, realmente esperemos ir viendo esos nombres en esa competición, que realmente será algo distinto a cualquier otra que hayamos experimentado, porque ahí sí no creo que no creo que el Tottenham plantee un partido con suplentes. Creo que será directamente con un equipo juvenil lo que se juegue esa competición. Así que iremos descubriendo nombres, iremos descubriendo jugadores y demás en esa competición. Así Yo que tengo un ya. 11, Mati, Ujú. tengo un 11 que me encantaría ver, porque también hay otra noticia que no hablamos. Ayer volvió Brandon Austin de la MLS. eh, Brandon Austin siendo considerado capaz el mejor arquero de las juveniles, capaz su retorno significa que a Whiteman se lo va a mandar a préstamo y que Austin puede llegar a ser el titular en esos partidos de Conference League. Pero justamente hablando de Conference League, les dejo un 11 para que más o menos vislumbren lo que podemos llegar a ver. Austin en el arco, Pascozzi de 4, Fagan, Walcott, Tanganga de centrales, Cesenión de 3, Skip, White y Nile John, Devin, Jamie Donley, Scarlett. Y si no, puede estar Etete acompañando a Scarlett, siendo el 9 posicional que se pelee con los centrales. La verdad es que hay mucha promesa en la cantera y creo que los tres queremos ver a estos jugadores en acción muy pronto. Completamente. Así que ya con eso me parece que estamos, ya vamos más de 2 horas de programa. Así que bueno, los esperamos el fin de semana que viene. Intentaremos ser un poco más de gente. Esperemos que haya noticias nuevas, porque la verdad todo lo que hablamos hoy medianamente ya lo sabíamos de la semana pasada. Y quedó por hablar de Brian Hill, pero ya que hicimos un video y lo tenemos subido al canal desde ayer, si se quedaron con ganas de seguir viendo algunos de nuestros videos, lo pueden ir a ver ahora cuando terminemos. Se los dejamos. Está en nuestro canal, es el último video que subimos. Así que ya muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el directo. Empezamos siendo un poco menos, pero realmente llegamos al mismo número casi que estuvimos la vez pasada, que fue un montón de gente. Y que realmente se nota que les gusta, o por lo menos banca en esta sección, alrededor de 20 personas de promedio, un poco más. Así que muchísimas gracias a todos en el chat. De nuevo, es complicado seguirlos y a la vez estar con la transmisión y a la vez seguir la charla. Pero muchísimas gracias a todos. Realmente por lo menos para mí es importantísimo que estén ahí en el chat discutiendo sobre todo y argumentando sus diferentes opiniones. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y también muchísimas gracias a Enzo por siempre estar en Mate y Debate y en estos directos de fin de semana, y esperamos tenerte las próximas veces, así que muchísimas gracias. Acá estaremos, Mati, muchachos. El placer es mío.
La verdad que es un lujazo enorme, ¿no? El que nos damos cada fin de semana, tratar de llevarles a la gente información constante, análisis, debate permanentemente. Y me despido con algo, con una pequeña información ya para cerrar, brevísimo, que tiene que ver con la Conference League. Hablábamos de los playoffs y que el club se puede cruzar con alguno de estos equipos. Agenden y empiecen a anotar. Aberdeen Fútbol Club de Escocia. Algunos nombres son impronunciables, ¿no? Así que les pido perdón porque hay algunos nombres que son muy complicados. Acá tenemos un equipo de Islandia que se llama Breiðablik, Česká Sofía. Después nos encontramos con un equipo sueco, Hammarby Fútbol, Larne Fútbol Club, Osijek de Croacia, Pasos de Ferreira de Portugal y el último sería Chukariki de Serbia. Rivales que son, la verdad que uno los lee y ya causa risa, ¿no? Pero bueno, con todo el respeto del mundo que merece la competencia y que merecen estos equipos, habrá que ir con la mayor humildad posible para tratar de competir de la mejor manera y llegar a estas instancias finales. Así que nada, Mati, Juan Pablo, muchachos, todos los que estuvieron en el chat, les agradezco enormemente la oportunidad de participar en el programa y bueno, nos estaremos encontrando el fin de semana que viene. Así es, muchísimas gracias, Enzo. Recordar que ¿qué pasó? Recordar que esta competición tiene creo que 3 instancias de playoffs, se podría decir, previas, y una última instancia de playoffs donde van a estar todos los equipos. No hay fase de grupos ya armadas, sino que todos los equipos que jueguen la competición tienen que previamente superar algún rival en un partido playoff directamente. Saqué la imagen porque no sé por qué Juan Pablo se fue del Meet. Supongo que habrá sido un problema técnico. Así que ya, la verdad. Quería mencionar una cosa. Nicolás Gira, que es un estilo Fabricio Romano, pero de menor nivel, que no sabemos qué tan fiable del todo es. Pero, a ver, Juan Pablo. Ahí está de nuevo, porque Sí, pongo de nuevo la imagen. sí, perdón. Ahí está. Estaba diciendo que Nicolás Gira acaba de tuitear que supuestamente Cristian Romero ya estaría hecho por 50 millones, contrato por 3 años, 3 millones al año, más bonus. Así que obviamente esperamos información más certera de Fabrizio Romano, pero Nicolás Gira dentro de todo es bastante fiable, ¿no? Quiero creer. Sí, pero de vuelta, a nosotros nos gusta siempre dar la información más certera y hasta que no tengamos la confirmación, sea de Di Marcio o de Fabrizio Romano, vamos a estar como pendientes de ese tweet. Creo que eso es algo que queríamos mencionar también y que con Enzo a veces por Twitter tratamos no de, no de ser molestos, sino de como abrir un poco la perspectiva de todos para que sepan cuáles son eh, realmente los lugares en donde sí tienen que confiar de la información y qué lugares o qué personas no, o por lo menos no confiar del todo. Porque si no, tendríamos que hablar de cómo Teis Sports ayer decía que estaba hecho y mientras sabíamos que no era así y que todavía estamos pendientes a lo que suceda mañana. Entonces, dar de vuelta ese mensaje. Siempre hay que estar pendiente qué es lo que estamos leyendo y tratar de guiarnos solamente por los que son tier 1, ¿no? Estamos hablando de Di Marcio, Fabrizio Romano, todo lo que sea Liga Alemania, Christian Falk, después obviamente Alasdair es la voz más confiable de todo lo que es Tottenham. Y después Jonathan Bill también es otro de los que se puede seguir. Entonces, tengamos cuidado
de dónde leemos y cuán confiable es esa información. Completamente, así que ya habiéndonos despedido y ya habiendo agradecido todo, remarcamos, si tienen ganas de seguir viendo algo, tienen nuestro video de Brian Hill y también el de la despedida a Toby y a la Mela y también el de Golini que hicimos hace un rato ya. Así que si quieren seguir viendo algo, tienen esos videos en el canal. Así que muchísimas gracias a todos por pasarse. Realmente los esperamos la próxima semana. Estaremos obviamente avisando por Twitter horarios y días, porque la verdad que es complicado arreglarse entre todos. Hoy pudimos ser solo 3 de la cantidad que somos en todo el grupo. Así que muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos la próxima.